Bien, agradecemos la participación de nuestro ponente de Guatemala, el doctor Denis Billy Herrera Arita, en esta oportunidad. Bien, vamos a invitar a la señora congresista Ana María Choquehuanca para el uso de la palabra. Bien, yo quería hacer este paréntesis porque quería pedirles mil disculpas al tener que retirarme en este momento. Lo que pasa es que nosotros con las organizadoras habíamos previsto este evento hace ya más de 2 meses. Lo hemos trabajado con mucho cariño y yo me alegro de que esto se esté llevando a cabo. El tema es que nos han puesto semana de representación y yo he llegado esta mañana en la madrugada de Arequipa y tengo que retornar a atender la agenda que teníamos prevista ya también. Entonces me estoy yendo al aeropuerto, mil disculpas por no quedarme en la clausura, sé que lo van a terminar con una canción que seguramente nos va a llenar de esperanza, de alegría y de todo lo que nosotros queremos lograr con ello. Acabo de conversar con las organizadoras y nos queda una segunda parte, pero una segunda parte donde podamos tener más mujeres, que sea más masivo, y quiero que sientan todas y cada uno de ustedes, todos los aquí presentes también, no estamos excluyendo a ningún varón, sientan que el Congreso de la República es de ustedes, es su casa para cuando ustedes deseen, con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga a todas y muchas gracias. Gracias también por su participación a la señora congresista Ana María Choquehuanca y asimismo a nuestros distinguidos invitados en la mesa de honor. Los invitamos a ponerse de pie, por favor, para la foto de estilo como corresponde. Sí. Bien, muchas gracias. Entonces despedimos con fuertes aplausos a la señora congresista Ana María Choquehuanca. Asimismo también agradecer la participación de la viceministra de la Mujer, la doctora Patricia Garcés Peralta, también que funciones propias de su cargo agradece su participación. Bien, y siguiente tema, contamos con un representante de México. El tema, la mujer y la migración en Latinoamérica. Tenemos una videoconferencia, video Skype, a cargo del doctor José Antonio Forón Nafarro, representante de México. Muy buenas tardes. Soy un servidor, el doctor Forón Nafarro, abogado, profesor universitario. Me comunico con ustedes desde México, agradeciendo la invitación para participar por este medio al tercer Foro Internacional Participación Política de la Mujer al Bicentenario, en el marco del evento que se está llevando a cabo en el Congreso de la República con el tema La mujer y la migración en Latinoamérica. Agradeciendo por supuesto a los señores organizadores y esperando en una próxima oportunidad poder estar físicamente con ustedes. En primer lugar, debo hablar muy brevemente, porque son 10 minutos los que tengo, y voy a dar algunos lineamientos muy generales para en alguna otra oportunidad poder profundizar en el tema del rol de la mujer en el fenómeno migratorio. Como bien saben ustedes, hace no más de 40, 50 años, el rol preponderante en el fenómeno de la migración, visto esta como un fenómeno de carácter integral con sus 3 elementos más importantes, el fenómeno de la movilidad humana, visto con sus elementos, decía, de la migración, por los hombres. Este patrón ha cambiado y ya desde esa fecha tenemos ahora ya una migración mayor de las mujeres, más o menos están en un porcentaje del 50-50%, y esto en razón, entre otras cosas, por el nuevo orden económico mundial, por la mayor inserción de la mujer en el aparato económico y por la lucha constante y la
obtención de sus derechos que les corresponde como tal. Esto también ha traído como consecuencia que esta migración de las mujeres pues afecten directamente al tejido social y al tejido familiar, medularmente respecto de los hijos. Y en muchos casos ellas se han convertido en sostenes únicos de la familia y también han traído consecuencias no tan positivas en razón pues de la afectación sobre todo a los menores, a los niños, niñas, adolescentes, cuando no alcanzan a comprender la razón de esta decisión tan drástica. Y evidentemente se conflictúan y tienen otro tipo de problemas de carácter afectivo, psicológico, emocional, inclusive hasta depresivo. Bueno, pues también hay otro patrón que ha cambiado en este rol de las mujeres en el tema migratorio, que es el que ya no es tanta la migración de países pobres a países ricos, sino también ya se da entre países pobres, entre países ricos e inclusive de países ricos a países pobres. Hay algunos aspectos que había que considerar, estos riesgos que lleva la mujer en este proceso del desplazamiento como migrante o como refugiada o como desplazada por algún megaproyecto, por alguna situación ecológica, en fin, tantas formas que se expresa este fenómeno. Puede ser también un tema de cuestión de género, de enfoque de género. Y también cabría preguntarse si la feminización de estas migraciones está asociada al tema de la exclusión social. Este fenómeno, entre otros aspectos, se genera porque, como bien saben ustedes, en los países de origen, el trabajo, hay todavía una prevalencia del sexo masculino para las oportunidades de trabajo y quedan ellas pues en la práctica excluidas del mercado, aunque como ya dije esto va cambiando paulatinamente. En ese sentido, la posibilidad del mercado laboral de un país en el exterior pues se les abre como un mecanismo de inserción laboral que empieza muchas veces, en el caso de América del Sur, por ejemplo, en el caso de los peruanos concretamente, o las peruanas, con el trabajo doméstico. Lo mismo pasa con las latinoamericanas en Estados Unidos o en Canadá respecto del cuidado de adultos mayores o de enfermos. También es un elemento a considerarse en este fenómeno migratorio los peligros y los riesgos por lo que se atraviesa la migración de la que estamos hablando. Evidentemente no estamos hablando de una migración planeada, ordenada, selectiva o con fines de cambio de residencia por voluntad propia, sino estamos hablando de rutas migratorias que no han sido preparadas ni están listas, que no son opciones, sino son opciones forzadas o forzosas, y evidentemente son tristes, son complejas, más allá de lo que ya expliqué del tejido familiar, toda la exposición a que quedan las mujeres y el riesgo, tanto en su integridad física como psicológica por las situaciones de vulnerabilidad, por su calidad precisamente de mujer. Y esto en un marco del mal llamado negocio ilícito, evidentemente, del tráfico de personas, en todas sus modalidades, que lamentablemente en algunos países como los nuestros, y concretamente en México, al cual estoy representando en esta oportunidad, está en manos del crimen organizado. Por su misma situación geopolítica, México tiene la expresión de todo el fenómeno migratorio. Es un país de expulsión, un país de recepción, es decir, de inmigración, de tránsito, es decir, de transmigración, de retorno y de espacios transnacionales que se van generando en el ida y vuelta de comunidades que a veces hasta masivamente migran. Todo esto hace que sea complejo y además tiene los 3.000 y tantos kilómetros de frontera con el país y la economía más poderosa del mundo. Todo esto lo hace más complejo y hace que este se haya parte del negocio del crimen organizado, con la trata de personas, con el tráfico de indocumentados, con la recolección de menores para meterlos a la prostitución, a la pedestería, al tráfico de órganos, a la prostitución de las mujeres, a la reclutación de jóvenes para el crimen organizado. Es decir, es complejísimo y evidentemente muy difícil para el Estado mexicano y para los estados involucrados en esto, en el tema de la corresponsabilidad y colaboración internacional para resolverlo. Si a esto le sumamos el tema o los elementos de este cáncer permanente en nuestra América Latina, lamentablemente, de la corrupción y la impunidad, pues el tema es mucho más complejo y evidentemente tiene más aristas y es más difícil de solucionar. También hay que agregar de que no existen en nuestros países
las políticas públicas adecuadas en tema de equidad de género, en tema de inclusión social para las mujeres, pero países involucrados no actúan como estados soberanos a la hora de negociar con los países más poderosos que siguen siendo destinos por la cuestión económica de este fenómeno migratorio. Y en consecuencia, pues, sus políticas públicas carecen de un enfoque de derechos humanos, pero no solo de derechos humanos, sino del derecho internacional de los derechos humanos, que, como dicen los expertos, es un derecho en constante construcción, en permanente construcción, a partir de los principios de la progresividad y la no regresividad de los mismos, así como del derecho humanitario, que está muy cercano a todo esto. Por ejemplo, el tema de los menores en situación de no acompañamiento, el tema de los hermanos haitianos o africanos en la frontera norte de México con Estados Unidos, es un derecho humano, obviamente, y es un derecho de refugio, pero tiene también que ver mucho con el derecho humanitario. Y el otro ya lo mencioné, el derecho del refugio, que se confunde mucho con el de migración, que si bien es algo cierto, el desplazamiento en sí es un tema de un acto de migración, pero tiene una característica y una serie de tratamiento internacional muy especial, por ejemplo, a partir de dos elementos básicos que no se observan lamentablemente, como es el compromiso de los países que han suscrito a los instrumentos internacionales y tienen en su derecho interno esa normatividad del no retornar a la persona que viene huyendo de las atrocidades de sus países o del lugar de origen del que proviene, y en todo caso de no aplicar como refugiado el de la complementariedad para efectos de garantizar su integridad física y afectiva. Y también un tema del cual poco se habla, pero que va muy relacionado a todo este complejo fenómeno del que estoy hablando, que es el de los desplazamientos, tanto los internos, con la migración interna, como los desplazamientos forzosos o forzados, que se dan sobre todo en nuestro continente y en nuestros países, a partir de los desplazamientos forzados o forzosos que imponen los estados con estos modelos estratégicamente, muchas veces en combinación con el mismo Estado, se quieren apoderar de los recursos naturales, generan climas de violencia, al no haber un acceso a la justicia ni a la seguridad pública, y también por razones de carácter medioambiental, con todos estos problemas que tenemos del cambio climático que está acabando con nuestro planeta. En consecuencia, hay un enfoque en todo este tema de las políticas públicas, de la institucionalidad y del tratamiento de estos problemas y del no cumplimiento de estos tratados internacionales o estos instrumentos jurídicos a los cuales he hecho alusión. Hay un enfoque de seguridad nacional, siguiendo precisamente esa política, en este caso demográfica, migratoria, impuesta desde el norte, como consecuencia pues de todos esos excesos que se hacen lamentablemente del gobierno de los Estados Unidos en su política exterior, que es conocido que es de carácter militarizada y de apoderamiento de recursos naturales de otros países y de intervencionismo hegemónico. Y hay toda la paranoia de todo lo que les ha pasado en ese territorio, y bueno, pues México como país fronterizo y los demás países de Centro y Sudamérica como países expulsores de migrantes entran en este enfoque de esta política pública internacional de seguridad nacional que inclusive externaliza las fronteras, como estamos viendo ahorita con México, que nos están, como país tercero de destino, nos están obligando a tener aquí a la gente que están aplicando el refugio, que deberían hacerlo directamente en Estados Unidos. Y nos están poniendo megaproyectos que en la práctica se están convirtiendo en muros de canales secos o de megaproyectos que van a externalizar la frontera más al sur del lado físico de Estados Unidos, cuando debería ser un enfoque de seguridad humana. Pero de lo que estamos hablando son de personas, de comunidades que deben de respetarse medularmente los principios pro homine o pro persona, en el cual toda institucionalidad y toda normatividad debe tener como principio básico, y el tema que nos está ocupando, que es el del libre tránsito de las personas. Conocido es que las mujeres tienen una capacidad adaptativa mayor que el hombre, entre otras cosas porque saben mantener muy bien sus relaciones y construir las nuevas, que es una ventaja para la sobrevivencia y la subsistencia. Si bien es cierto que cuando logran el objetivo de migrar, satisfacen algunas necesidades materiales y quizás la calidad de vida, no es menos cierto que un campo que no está debidamente estudiado en el impacto que hay tanto en la mujer como en la familia de la mujer,
es el impacto psicológico y emocional por el problema del rechazo, tanto en el país de destino, tanto en toda la secuencia del tránsito hacia su destino, como también muchas veces en el país de origen, frente al rechazo puede haber abandonado en un momento determinado el país por falta de oportunidades. Este fenómeno de la separación de la mujer del tejido social y familiar significa el resquebrajamiento del tejido familiar y social y los valores inherentes al mismo. Y les transforma a las mujeres su cotidianidad y sus relaciones de familia y sus... Bien. Bien, muchas gracias a la participación de nuestro representante en México, el doctor José Antonio Foronda Farro. Bien, siguiente tema en este bloque temático, el tercer Foro Internacional, Participación Política de la Mujer, Camino al Bicentenario. El siguiente tema, la mujer en la política. Vamos a invitar a participar a la doctora Rocío Cano Guerinoni. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Veo que el grupo es bastante grande, así que estoy realmente emocionada. Me gusta la iniciativa de ver a tantas mujeres jóvenes de todas las edades acá, como también a varones, que me parece que lo hacen porque están interesados en la igualdad entre el hombre y la mujer, que eso es muy importante. El tema que me toca hablar el día de hoy, pero primero quiero agradecer obviamente a la congresista Choquehuanca, al Instituto Veritas Jure Voz Dei, con su presidencia de la señora Milka. Muchísimas gracias, Milka, por la invitación, a toda la mesa de honor, que la verdad que es un lujo estar compartiendo con ellos la mesa, y a todas las altas autoridades que se encuentran presentes aquí, y a todos ustedes, amigos y amigas, obviamente. Bueno, el tema que me toca hablar es la mujer en la política, en democracia y en derechos humanos. Así que, como se imaginarán, tengo para tenerlos acá hasta las 6 de la tarde. ¿Quieren? Porque obviamente es un tema bastante amplio. Tenemos que hablar de democracia, tenemos que hablar de participación política en la mujer, tenemos que hablar de derechos humanos. Así que voy a ser muy sucinta en el tema y empezar básicamente por, la teoría, ¿no? ¿Qué dice la ONU con respecto a esto? Dice, si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones con los varones, el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno del país mundial, podría aumentar un 26%. Calculen eso, ¿ah? El Producto Bruto Interno mundial podría acrecentarse un 26%. Ahora, yo pregunto, si las mujeres pudieran participar en la política en igualdad de condiciones con los hombres, ¿qué pasaría con el mundo? ¿Tendríamos un mundo mejor? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, no escucho, ¿ah? Se están durmiendo acá. Yo sé que son las 12, o sea, buenas tardes, pero igual, no es la hora de almorzar, pero la verdad es que sí, si las mujeres participaran en igualdad de condiciones como los varones, en verdad el mundo cambiaría. Quizás negociaríamos más, quizás no hubieran guerras, quizás no llevaríamos las cosas más en paz, haríamos más conversación al respecto, ¿no? Es más, tendríamos muchas herramientas que tienen las mujeres inherentes al ser humano, o sea, al ser mujeres, ¿no? Que nos ayudarían a tener mejores políticas, mejores gobiernos, mejores estados y por lo tanto mejores países, ¿no? Eso es definitivo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que ya aprobó el Congreso, y bueno, ya estamos en el Congreso, el 40% de alternancia en los partidos políticos. ¿Eso es paridad? No. La paridad es el 50%. En ningún país del mundo se puede llamar paridad a un 40%. ¿No? Eso estamos totalmente de acuerdo.
estamos en camino. Somos un país que todavía tiene cuotas para las mujeres. Ya muchos países no la tienen, porque es el 50%, ya no deben haber cuotas. Sin embargo, como recién estamos empezando, para el Perú las cuotas sí son buenas, porque nos están impulsando a pertenecer nosotros en la toma de decisiones. Y ahí voy con el tema de las políticas públicas, la democracia y los derechos humanos. En los derechos humanos, las mujeres y los hombres somos iguales. Obviamente, físicamente no somos iguales, pero en derechos y en deberes somos exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que seguir un patrón que defiende los derechos humanos y que defiende la democracia. La siguiente, por favor. ¿Cuál sería entonces la tarea fundamental del Estado, ¿no?, para cambiar esto? Bueno, básicamente la tarea fundamental del Estado es velar por la protección de los derechos de las personas y asumir la solución de los conflictos que ahora vemos que hay muchos sociales, ¿no?, que presentan en la sociedad. Ahora yo pregunto, ustedes, mujeres, estudiantes, madres, ¿no?, ¿quién es el que soluciona los conflictos en casa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién, a la hora que hay un conflicto entre dos hermanos, quién es el que trata de mejorar la comunicación entre ellos para que lleguen a un buen acuerdo? ¿Los hombres o las mujeres? ¿El papá o la mamá? Las mujeres. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden llevar un Estado mejor? Las mujeres. Entonces, así como dijo Milka, ¿por qué no podemos nosotras ser y postular a la presidencia de la República? Yo repito lo mismo. Obviamente tenemos la capacidad, tenemos muchísimo más inherente la capacidad de consensuar, tenemos varios sentidos más, y no me miren mal los hombres, pero tenemos el sexto sentido, el séptimo sentido, el octavo sentido. Nosotros trabajamos y estamos en todas, estamos pensando y eficientemente trabajando por el trabajo que estamos realizando en ese momento. También estamos pensando en qué pasa con nuestros hijos en la casa. También estamos pensando, si tenemos algún problema social, en cómo solucionar el problema social si somos políticas. Y estamos pensando en varias cosas, y todas las cosas las hacemos bien. Ahora, ¿me pueden decir que los hombres pueden hacer bien varias cosas? Y esto no es feminismo, ¿ah? Es que está científicamente comprobado, ¿no? Los hombres hacen bien una cosa, no varias. Las mujeres sí. Bueno, todo esto es para que se despierten y que mejor se pongan de pie, porque veo ahí gente durmiendo, así que a ver, pónganse de pie, y un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos. Entonces, las políticas tienen que ser equitativas, es decir, las personas y las instituciones del Estado deben ser tratados de la forma que merecen. ¿Eso qué significa? Volvemos al tema de derechos humanos. Igualdad. Necesitamos igualdad del hombre con la mujer, en todos los aspectos, políticos, sociales, económicos, patrimoniales, darles oportunidad de educación, de salud. La educación de la mujer, yo he visto hace poquito una estadística que la verdad me quedé muy asombrada, de que la mayoría de mujeres, la excusa que ponen para no estudiar y no escolarizarse es que efectivamente por la familia no lo hacen y no van al colegio. Y todavía tenemos esa realidad en el Perú. Bueno, eso lo tenemos que cambiar definitivamente, porque si a los hombres les cuesta llegar a un puesto de gobierno, a un puesto político, a un puesto de alcaldía o a cualquier puesto que tenga poder, a la mujer, les cuento, nos cuesta muchísimo más. Por lo tanto, tenemos que estar totalmente preparadas. Y lo estamos, señoras y señores. Estamos muy preparadas, pero tenemos que prepararnos el doble. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un país que recién está tomando el tema de la igualdad en sus manos, el gobierno y el Estado. Por lo tanto, tenemos que fortalecernos, empoderarnos y continuar
capacitándonos. Por eso me da mucho gusto que vengan a las charlas, que se capaciten, porque tenemos acá un grupo de líderes, mujeres, que es impresionante y por eso estoy muy orgullosa. Las políticas también, como saben, tienen que ser eficientes y tienen que producir el mayor bien al menor costo. Eso es general, ¿no?, de todas las políticas. Ahora, tenemos muy pocas mujeres en política, ¿no? Básicamente estamos en un 23% en cargos, por ejemplo, yo soy abogada, por ejemplo, en cargos de llegar a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, a los grandes, al tope del magisterio. Somos muy pocas las mujeres. Y la verdad que no es solo el Perú, es el 23% de las mujeres que llega a ser del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, en toda América Latina y el Caribe. Eso en verdad que lo tenemos que ver y pensar seriamente de que todo eso se debe revertir. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por democracia? ¿Ya me pasaron esto? No, ya pasaron todo. Ahí está, ¿qué se entiende por democracia? Bueno, es muy importante saber a qué nos referimos con democracia. Por decir, el concepto más común de que se sabe de qué cosa es democracia es que haya separación de poderes, ¿no? Somos un país que tiene poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los tres poderes tienen que ser separados e independientes. Esto se supone que en términos generales viene a ser un concepto de democracia. Allí tienen un concepto muchísimo más elaborado de democracia que de Subirats, pero efectivamente ese es el que comúnmente nosotros escuchamos. Ahora, ¿hasta qué punto hay una separación de poderes si en el entorno de cada poder del Estado no hay igualdad? Puede haber una separación, pero estamos viendo, y no podemos tapar el sol con un dedo, que efectivamente hay injerencia de un poder con otro, ¿no? Estamos viendo en nuestro país eso. Estamos en una crisis política que no podemos ponernos al lado ni dar un paso al costado. Como mujeres tenemos que enfrentar y conocer esta realidad y prepararnos para eso, para que todo esto mejore. La corrupción tiene que acabar de inmediato. Y también es problema de nosotros. Nosotros también como ciudadanos de a pie, o como mujeres políticas, o como mujeres líderes, también podemos poner nuestro granito de arena para que este país mejore. Entonces, ¿qué se entiende por políticas públicas? ¿Cómo hacemos para que esta democracia se transforme en una política pública que pueda tener una participación activa de la mujer? En el sentido político y también, vuelvo a decir, en el sentido no tanto organizacional de un partido político, sino también poder colaborar, así como ustedes están acá, también, y que algo se van a llevar de algún mensaje de todas las expositoras de lujo que hemos tenido, ¿no? Y allí ustedes lo van a tomar y lo van a replicar. Eso ayuda, todo eso ayuda. Allí estamos haciendo políticas públicas, estamos haciendo democracia y estamos empoderándonos a nosotras mismas, a las mujeres. No piensen que solo puede empoderar una persona que está dentro de un partido político o dentro de una organización. Ustedes mismas pueden empoderar en su grupo de amigas. No sientan miedo a entrar a la política. Yo siempre les digo, yo se lo digo por experiencia propia. Yo entré en la política en el 2018 y me costó mucho porque todas mis amistades me dieron la espalda. Me dijeron, ¿cómo te vas a meter en política? Toda mi familia me dio la espalda. Todo el mundo me dio la espalda. Yo dije, pero ¿por qué no me voy a meter en política si puedo poner un granito de arena para solucionar, en ese caso local, para solucionar mi distrito? O en todo caso, si es para congresistas, para solucionar las normas, que tenemos muchas, pero no todas eficientes, de nuestros países. ¿Por qué no poder ayudar? O sea, la idea de que nosotros como seres humanos somos un ente político es cierta, está totalmente científicamente comprobado. Por lo tanto, ¿por qué tenerle ese temor las mujeres a la política?
Y de verdad lo tenemos. La verdad nos morimos de miedo del acoso político, nos morimos de miedo del qué dirán, nos morimos de miedo de salir y que nos rebusquen nuestra vida privada, nos morimos de miedo de todo lo que puede suceder en el transcurso de nuestra proyección a hacer políticas, ¿no? Y estar en un partido. Entonces ese miedo ya lo deben de perder, porque ya estamos suficientemente empoderadas y capacitadas para tener mujeres políticas. Y esa es la idea. Entonces, una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental y se compone de todo aquello que los actores deciden hacer o no hacer. ¿Qué cosa es una política pública en términos coloquiales y en términos comunes? Las políticas públicas son políticas que duran en el tiempo. Las políticas de Estado son las políticas, o de gobierno, son las políticas que pone determinado gobierno. En este país se necesitan políticas públicas, fuertes, que den institucionalidad y que fortalezcan dichas instituciones. No podemos tener solamente políticas de Estado, porque ¿qué sucede? Cambia el gobierno, sea local, sea del Ejecutivo, sea congresal, cambia y vuelven a foja cero, o sea, vuelven otra vez al inicio y todo lo bien que han hecho lo sacan y vuelven a hacer todo. Eso no se puede hacer. Ya tenemos que sacarnos ese chip de la cabeza de que el anterior, como era mi rival, era mi contrincante, era de otro partido, bueno, todo lo que hizo estuvo mal. No, pues señores, siempre hay algo que se hizo bien. Por lo tanto, lo que se hizo bien se continúa. Eso se llama políticas públicas. Tiene que haber continuidad en el tiempo. Si no, no tenemos políticas públicas, nada más tenemos políticas de Estado. Y así no funcionamos. Así cambia constantemente las políticas y así no vamos a lograr el país que queremos. Ahora, las políticas públicas, el cuadrito, por favor. Ajá. Primero tenemos que ver cómo se hace una política pública. Entonces, primero tiene que haber una acción. Después tiene que haber la identificación del problema. Después la decisión. Después la evaluación, la formulación y después la implementación. O sea, una política pública no es de que el Ejecutivo o el Congreso saque una norma y diga, bueno, de hoy en adelante la política pública va a ser la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, señores, se tiene que hacer un estudio, se tiene que hacer todos esos pasos para llegar a una política pública que efectivamente dure en el tiempo, porque si no, solo estamos hablando de políticas de gobierno. Y esa es la gran diferencia y eso es lo que también en este momento tenemos en nuestro país. Después, ¿cómo se hace el análisis para una política pública? Primero, obviamente, diagnosticamos el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema en este caso es la poca participación que tenemos las mujeres en política, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Ese es el problema. Entonces, tenemos ya el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué sucederá si no actuamos? Si no actuamos, bueno, va a ser un caos, porque el mundo se está dirigiendo hacia la igualdad del hombre y la mujer. Latinoamérica también. Por ejemplo, Argentina ya no tiene cuotas, ¿no? Hace tiempo no tiene cuotas. Nosotros seguimos con cuotas. Las cuotas en el Perú, todo el mundo las aplaude y dice, sí, están muy bien las cuotas en el Perú. Bueno, sí, están muy bien las cuotas en el Perú porque recién estamos empezando. Pero la verdad es que esto ya lo hemos debido hacer hace muchísimo tiempo. Porque ya las cuotas ya pasaron. Ya, como les digo, no me estoy yendo a Europa, no me estoy yendo a países desarrollados, me estoy yendo a Argentina. Argentina ya no tiene cuotas hace tiempo, tiene igualdad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por lo tanto, tenemos que actuar. Formulamos las políticas, hacemos el plan de acción, hacemos qué objetivos queremos, hacemos las opciones y vemos los efectos que pueda tener en la sociedad. Quizás por esto, que esto no es nuevo, esto obviamente
es de estudios de políticas públicas. Yo tengo un doctorado en gobierno y políticas públicas. Entonces, me imagino que todos los que hacen las políticas públicas, congresistas y el Ejecutivo, saben de esto. Entonces, se supone que deben de seguir este trámite y seguir este camino para llegar a políticas que en verdad surjan efecto. Entonces, se tiene ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, se tiene que hacer establecimiento de objetivos. En este caso, partimos de un caso concreto que es la mayor participación en política de la mujer. Hacemos preparación de alternativas e inventario completo de los recursos y valores que tenemos, en este caso, quiénes son las mujeres que podrían, ¿no?, que están preparadas para entrar en política, que al parecer hay muchísimas, y también están en el anonimato, o sea, no siempre son las que están en partidos políticos o las que están en agrupaciones, también son personas que están en anonimato o en grupos muy pequeños, que también es importante tenerlas presentes. Por eso, vuelvo a insistir, es importante que vengan, que se capaciten, que estén, que se hagan ver, porque eso es importante. Después, la preparación de un estudio completo de costos y beneficios de cada alternativa de acción, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que cada una de estas mujeres llegue al poder que ella en verdad se merece? Y de ahí, cálculo de expectativas para cada alternativa. Eso obviamente tenemos que ver las expectativas, ¿no?, y calcular cuáles serían de acuerdo a la persona política que se está presentando. ¿Cuál sería entonces el resultado de una política pública? Bueno, el resultado de una política pública, ahí tienen un cuadrito, pero en resumen es una política racional. ¿Qué significa con una política racional? Es decir, que vaya acorde con el interés público. ¿Qué es el interés público? Es el interés que tiene la mayoría de los ciudadanos. Si la mayoría de los ciudadanos se siente que efectivamente una mujer política les da mucho más que un hombre político, por las calidades y las cualidades de la mujer, no solo porque sea mujer o solo sea hombre, sino por las calidades, la meritocracia, ¿ya? Allí vamos a lograr todo. Por eso le digo, y por eso empecé diciéndoles, a nosotros nos cuesta muchísimo más llegar a política, porque no es solo la base de que vamos a una universidad, nos graduamos y bueno, listo. No, nosotros nos tenemos que preparar el doble. Como había una publicidad en los Panamericanos que salía la surfista, la que ganó la medalla, que decía, bueno, nosotros somos mujeres y como todo en la vida uno tiene que nadar. Bueno, pero nosotros las mujeres tenemos que nadar el doble. Entonces eso hay que tenerlo en la cabeza y eso no es difícil, es un reto que al contrario debería de incentivarnos, ¿no? Y nos debe incentivar, y por eso es este congreso, para incentivar a las mujeres a que hagan política. Después, el proceso decisional, o sea, los modelos, es el racional que le dije, el proceso organizativo y el proceso público. ¿Quiénes? Las características: actor unitario, actores unidos levemente, grupos enfrentados. ¿Para qué? Objetivos: optimizar resultados, satisfacer objetivos, priorizar ingresos de grupo. ¿Cómo? Métodos, escogencias de alternativas, rutinas y procedimientos, negociación. ¿Con qué? Recursos: lógica racional, programación, poder e influencia. Nosotros no vamos a poder tener poder si es que nos quedamos metidas en nuestro trabajo y ni siquiera les comentamos a nuestras compañeras de trabajo o compañeros de trabajo que queremos hacer política. No vamos a tener poder si es que en nuestro grupo de amigas no les decimos a nuestras amigas que queremos hacer política. Tenemos que mostrarnos, tenemos que hablar, tenemos que decir. ¿Me están cortando el tiempo? ¿Sí? Me paro y... Ah, ¿no es? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué se entiende por participación en la política? Bueno, la idea de participación en el campo de la política implica una entrada a la sociedad civil
en el campo del interés general, lo que volví a decir, ¿no? El interés público es fundamental en todo tipo de personas políticas. ¿Y qué cosa es una persona política? Las personas que hacen las políticas. ¿Y qué cosa es? Ya dijimos, las políticas públicas, que son las que en verdad van a cambiar a un Estado, van a cambiar a un país. No las políticas de gobierno de un momentito y que después entra otro gobierno y se saca todo y se borra todo y se vuelve a empezar. Eso no sirve, eso ya lo tenemos que cambiar. Y lo más importante de todo, como yo siempre digo, es la educación y la salud. La educación y la salud van de la mano. La ética y los valores que van dentro de la educación es lo más importante que nosotros podemos tener. Y eso no lo dan en el colegio, eso lo dan en la casa. Así que si ustedes, bueno, yo veo a todas con edades suficientes para estar dentro de la política, pero si alguna ya no quisiera y quiera formar a su hija como una política, bueno, lo primero que tiene que hacer para ser un buen ciudadano, porque primero hay que ser una buena persona, después un buen profesional y después un buen político. Es así el camino. Entonces, si tú no eres una buena persona, no vas a ser buen profesional. Y si no eres buen profesional, menos vas a ser buen político. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente, tenemos que empezar de casa. Tenemos que empezar con los valores que inculcamos. Como decía Milka, ¿no? Si tienen una hija mujer, díganle que es lo máximo, que es lo mejor que hay, que ella puede lograr sus sueños. También si tiene un hijo hombre, obviamente, ¿no? También tienen que decirle que hay que subir la autoestima. Yo les digo, ya esto es un comentario fuera del tema, una anécdota. Yo he vivido mucho tiempo en el extranjero y lo que he notado es que nosotros los peruanos tenemos baja autoestima. Bueno, eso, señores y señores, el día de hoy, por lo menos a las mujeres que están presentes y a los hombres que están presentes, se acabó. Todas tienen la mejor autoestima porque están acá. Y simplemente por eso yo les doy un fuerte aplauso a todas ustedes. Porque tienen que tener la mejor autoestima para llegar a ser lo que quieren ser en su vida. Bueno, la democracia real se construye culturalmente. Ahí viene el problema también de la participación de la mujer. Si culturalmente tenemos un país, que bueno, hay que decirlo con todas las palabras, machista, ¿qué alternativa tenemos nosotros para democráticamente participar? ¿Tiempo? Ok, para participar en política. Bueno, yo siempre me explayo mucho, Milka, tú ya sabes. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, simplemente ver el tema cultural. No podemos entrar a una democracia sin cerrar los ojos con el tema de la cultura que tenemos en el país. La cultura del país es muy importante. ¿Cómo hacemos para culturizar más a la gente y llenarla de valores y que no sean machistas? Igual, con educación. Educación, valores, casa, métodos, políticas públicas, que todavía no hay, en el sentido de educación en los colegios, educación de igualdad, educación de género. Bueno, y ya para terminar, voy a concluir, me estoy pasando varias, pero bueno, ya las tienen allí. Bueno, lo que ya había dicho, ¿no? El factor cultural es un elemento significativo en la participación de las mujeres en políticas. Al ser un factor cultural, uno de los aspectos más importantes, las mujeres deberán poner bastante atención para el desarrollo de las habilidades en la comunicación interpersonal, con el fin de intervenir mucho más en política. Lo que, bueno, ya también les había dicho, hablen, comuniquen sus ideas, no se queden calladas, hablen con su entorno, hablen en su trabajo, hablen con su grupo, si es que tienen una organización, ¿no? Y sean mujeres liderescas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me pueden encontrar? Si puedes poner la última filmina, por favor. La última filmina. Después de la conclusión.
No, después de la conclusión, esa. Me pueden encontrar con mucho gusto, las puedo orientar. Ahí está mi teléfono y mi nombre y todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias también por su participación de la doctora Rocío Cano Guerinoni en esta oportunidad.